Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayat y hoy vamos a hablar del caso de Christy Bamu. Christy visitó a sus hermanos en Inglaterra en la Navidad del 2020. Sus dos hermanos, Megali y Eric, estaban obsesionados con la brujería y se les metió en la cabeza que Christy era el culpable de embrujar a un niño, así que decidieron exorcizarlo de manera cruel. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de Christy Bamu. Antes de comenzar quisiera recordaros que por fin hemos lanzado nuestra propia colección de merchandising en el canal. Tenéis el link en la descripción. Pero regresemos a la historia. Para que comprendáis el caso que os voy a contar a continuación, necesito que entendáis el término Kindoki y su procedencia. La creencia en la brujería se encuentra esparcida por toda África, aunque la República Democrática del Congo es un lugar donde parece centrarse gran parte de sus adeptos. La fe en la brujería se ha entrelazado con algunas ramas del cristianismo, con un aumento en el número de predicadores consultados regularmente como asesores que etiquetan a los niños como poseídos o demoníacos. Ante esa realidad se ha convertido en algo normal que miles de niños congoleños sean obligados a vivir en la calle porque sus padres, demasiado asustados de que su hijo tenga en su interior un demonio, prefieren mantenerlos lejos. Aunque en gran cantidad de casos los padres y familiares deciden resolver el supuesto problema con sus propias manos. Para este fin realizan un exorcismo, que termina convirtiéndose en un ritual sumamente doloroso y en muchas ocasiones mortal. El término Kindoki originalmente se refería a lanzar una maldición sobre otro o al uso de un espíritu con fines egoístas. Con el tiempo ha experimentado un cambio léxico para significar un espíritu que reside en una persona y que debe de ser eliminado. Lionel Paka Makola, un joven de 14 años, fue acusado por su padre tras pedir prestado un bolígrafo. De inmediato, todo el entorno comenzó a tratarlo como si en realidad estuviera poseído. El joven lo recuerda así: yo no tenía Kindoki, pero me dijeron que lo tenía. En ese momento no tenía el conocimiento que tengo ahora, así que simplemente lo acepté. Para librarlo del mal que estaba en su interior, la familia de Paka lo golpeó regularmente, algo que, según la creencia, aleja al demonio. Pese a ello, su caso es uno de los más leves. Algunos menores son sometidos a hambre extrema y sus cuerpos son quemados durante los rituales. En el 2005, Sita Kisanga fue encontrada culpable de herir a una niña de 8 años en la ciudad de Londres. En una entrevista en la radio, más que sentirse mal por sus actos, Sita los defendía. Kindoki es algo a lo que debes tenerle miedo porque en nuestra cultura el Kindoki puede matar y destruir tu vida por completo. Muchos de los inmigrantes del Congo que llegan a países como el Reino Unido creen que el Kindoki puede arruinar sus probabilidades de recibir una residencia o de que por su culpa serán arrestados y deportados. Este es el mundo en el que vivimos aún a la fecha en la que estamos. Y a estas creencias se enfrentó Christy Bamu, un joven que nunca imaginó que los demonios de sus antepasados volverían para martirizarlo la noche de Navidad del año 2010. Pero empecemos por el principio. Nacido en 1995 en París, Francia, Christy Bamu pertenecía a una gran familia congoleña que había emigrado desde su tierra natal con la idea de conseguir el mejor futuro en el viejo continente. La familia se instauró en París, donde Christy nació y creció sin mayores contratiempos. Algunos de sus 5 hermanos también nacieron en Francia, aunque las mayores, entre las que se encontraban su hermana Magali, habían vivido gran parte de su vida en la República Democrática del Congo y traían consigo la cultura y las creencias de su país de origen. A pesar de que no ha trascendido mucho sobre la vida de Christy antes de lo ocurrido en el 2010, se sabe que dividía sus días entre estudiar y pasar tiempo con sus hermanos. Muchos de los que lo conocieron se refieren a él como un adolescente tranquilo y obediente. Christy visitó a sus hermanos en Inglaterra en las Navidades del 2020. Por otro lado, Magali Bamu, nacida en 1984 en el Congo, llegó a París cuando apenas era una niña. Durante sus primeros años fue testigo de cómo su familia y conocidos adoptaron la creencia en la brujería, en especial
el Kindoki. Una vez en Francia, Pierre, su padre, esperaba haber dejado su país natal antes de que cualquiera de aquellos malos espíritus afectase a su familia. Una vez creció y como adulta joven, Magali decidió trasladarse a la capital del Reino Unido. Londres, al igual que París, se abrió ante ella como una gran metrópoli donde personas de todo el mundo coexistían. Aquello, más que emocionarla, le generó un poco de miedo. Pese a que ya habían pasado los años, aún se sentía una extranjera viviendo en tierras extrañas. París, Londres, Europa podían ser lugares hermosos, repletos de cultura y de oportunidades que pudieran surgir, pero no eran la tierra que la vio nacer. Muy en su interior, Magali sabía que sus raíces la llamaban. En busca de un poco de cercanía se encontró con Eric Bikubi, quien al igual que la joven había nacido en la República Democrática del Congo. Los dos compartían el haber abandonado su tierra natal a corta edad, ser hijos de emigrantes con todo lo que ello conlleva, sentirse perdidos, solos, vacíos, porque de alguna manera algo faltaba en sus vidas. Eric, aunque se trasladó a un nuevo país, nunca dejó atrás el Congo. Desde que llegó, mantuvo siempre un gran vínculo en sus creencias tradicionales africanas, algunas muy bellas, pero otras relacionadas con la brujería y los espíritus. Al poco tiempo de conocerse, la pareja decidió vivir juntos en un apartamento en Newham, al este de la ciudad. Se supo después que Bikubi era visto como la figura dominante en la relación con Magali. Esto se reflejó en el liderazgo que asumió durante el ritual de martirio que llevó al final de Christie. En la Navidad del 2010, Christie y sus 4 hermanos, que vivían en París, decidieron pasar las fiestas navideñas con su hermana en Londres. Aquella sería la primera vez que los niños saldrían del país y por ello se encontraban muy emocionados. Los 4 menores llegaron a la casa de la pareja donde esperaban pasar las cortas vacaciones. A sus 15 años de edad, Christie buscaba conocer la mayor cantidad de cosas posibles en una capital del Reino Unido. Su hermana, que había cumplido 29 años, seguro que lo llevaría a los lugares más emblemáticos y le haría probar los platos típicos de la ciudad. Al principio todo fue tal y como imaginaron los niños. Sin embargo, algo cambió el día 21 de diciembre. Al parecer, una presencia extraña y maligna se instauró en la casa de Magali y Eric. Hay que aclarar que en Londres no son extraños los casos de niños que acaban en rituales de liberación. En el 2000, Victoria Climbié, una niña de 8 años, fue asaltada hasta fallecer por sus 2 cuidadores, Marie-Thérèse Kouao y Carl Manning, en un confuso caso de supuesta posesión que involucraba creencias autóctonas de África con las ideas de posesión demoníaca arraigadas a la cultura cristiana. Una mezcla terrible. Si os gustaría que trate este caso en concreto, dejádmelo saber en los comentarios. El caso de Victoria generó un gran revuelo en la sociedad inglesa y produjo grandes cambios en las políticas de protección a los niños del Reino Unido, incluyendo la formación del proyecto Every Child Matters y la creación de una base de datos gubernamental con la información de todos los menores del país, incluido Gales. Sin embargo, Christie o sus hermanos no formaban parte de este censo, ni eran tenidos en cuenta por los trabajadores sociales del gobierno, ya que no residían en el país y su estancia solamente iba a durar unos pocos días. El 21 de diciembre del 2010, Eric acusó a Christie de haber hecho hechizos sobre uno de los niños más pequeños y de traer a su casa a Kindoki, cuando se dio cuenta de que el joven se orinó encima por accidente. Aquello era a todas luces una locura, sobre todo porque Christie, quien conocía las historias de brujería y espíritus de sus antepasados, aunque sabía que esas eran cosas de un pasado remoto que ni él ni sus hermanos pequeños habían conocido y las cuales no creían, sabía que existían, pero no terminaba de creer en ellas. Esto no fue impedimento para Eric y Magali. Ellos, en efecto, eran creyentes de que los espíritus malignos podían poseer el cuerpo y el alma de otra persona. Encontrarse en otro país, en otro continente, los mantendría a salvo. Sin embargo, Christie no debía de preocuparse. El ser perverso que vivía en él y que ante los ojos de su hermana y su cuñado era tan real como ellos mismos, podía exorcizarse de una manera sencilla, que no resultaría ser tan sencilla al final. Se dice que el camino al infierno se encuentra empedrado de buenas intenciones. Si bien no se sabe si las intenciones de la pareja eran buenas,
sí que se conocen, por desgracia, sus consecuencias. Sin detenerse a reflexionar un instante, comenzaron el ritual de liberación, el cual consistía en golpes, cortes y martirios de todo tipo a los cuales Christie debía de resistir si quería ser libre de nuevo. A lo largo de los días siguientes, tanto Eric como Magali flagelaron el cuerpo de Christie con armas afiladas, palos y barras de metal, así como un martillo y un cincel. Dañaban la carne, en teoría, para salvar el alma. Pese a ello, el joven se negó a admitir que hubiera practicado brujería. Aquello no era posible para Eric. Claramente, el hermano de su pareja estaba siendo manejado por una especie de demonio. Y al dejarlo pasar, había dejado entrar al Kindoki en él. De no expulsarlo, las consecuencias podrían ser catastróficas. De esta manera, la ceremonia de liberación se volvió aún más horrenda. Eric obligó a los hermanos de Magali a rezar por la liberación de Christie durante 3 días con sus noches, privándolos de comida o de agua. Mientras los demás rezaban sin saber muy bien por qué, los martirios contra Christie no se detuvieron. Durante el ritual, sus hermanas de 20 y 11 años también recibieron parte de los palos. En la mente de Eric y Magali, ellas eran igualmente culpables de traer Kindoki a su hogar, pero las jóvenes escaparon de más ataques después de confesar ser brujas. Por su parte, Christie continuaba recibiendo golpes con la pesada barra y con un martillo, el cual hizo que saltaran varios dientes de su boca. El dolor mezclado con el terror era tal que el joven no pudo contenerse y terminó orinándose en los pantalones de nuevo. Aquello fue tomado como una ofensa del demonio contra las creencias de la pareja. Ante tal ofensa, lo único que se podía hacer era responder con la misma contundencia. Eric y Magali decidieron que era momento de utilizar baldosas de cerámica y botellas para golpear a Christie. En este caso en la cabeza. Además, si el demonio no iba a entender de ninguna manera, entonces le retorcerían las orejas con unas pinzas. Los hermanos de Christie, entre los que también había un chico de 13 años y un hermano autista de 22, también fueron obligados a participar en los hechos. En un momento dado, Eric Bikubi les dijo a los jóvenes que saltaran por la ventana para ver si podían volar. Aterrados por el nivel de locura al que había llegado todo, los hermanos buscaron la protección de Magali, pero la joven lo único que hizo fue animar a su novio para que continuara golpeando a Christie hasta que por fin el joven confesó haber practicado brujería. Durante el juicio que se realizaría después, Kelly, una de las hermanas de Christie, declaró: "Era como si estuvieran obsesionados con la brujería. Decidieron que había ido allí para acabar con ellos. Christie pidió perdón. Él lo pidió una y otra vez. Magali no hizo absolutamente nada, no le importó, dijo que lo merecíamos". Para el momento en el que Christie realizó su confesión, las heridas en su cuerpo eran tan profundas y el dolor que experimentaba era tan grande que no era capaz de mantenerse en pie. El final estaba cerca. El 24 de diciembre, después de 3 extenuantes días, Eric trasladó a un moribundo Christie hasta el cuarto de baño de la casa. El siguiente paso sería un ritual de limpieza, con el cual por fin y para siempre el demonio podría abandonar el hogar. El joven fue colocado en una bañera repleta de agua, demasiado débil para luchar, pero aún con las fuerzas suficientes para gritar. Los vecinos de Eric y Magali escucharon los lamentos de un niño que ya no pedía ayuda. Esa idea había quedado muy lejos en su mente. Por el contrario, todo lo que buscaba con sus agónicos gritos era que de una vez terminaran con su miseria. Ese mismo día, por la tarde, Eric llamó a sus suegros para contarles que, desafortunadamente, sus hijos, y en especial Christie, estaban poseídos por el demonio. La llamada, más allá de un aviso, era una advertencia. Si Pierre, el padre de los jóvenes, no recogía a sus hijos, Eric acabaría con sus vidas. Sin pensarlo 2 veces, la pareja de padres tomó un avión rumbo a Londres, pero el viaje llevaría más de 6 horas. Mientras tanto, Christie se hundió en las frías aguas del baño ritual. Sin más razones para mantenerse a flote, perdió el conocimiento y murió allí. Magali y Eric, al ver aquello, decidieron llamar a los paramédicos. Cuando llegaron a su casa, la escena era de pesadilla. Christie tenía 130 laceraciones diferentes en su cuerpo y, según los informes, murió por una combinación de los golpes y el sumergirse en el agua. Tanto Eric como Magali fueron capturados por la policía.
Bikubi se declaró culpable de 2 cargos de causar daño físico real a las niñas. Bamu negó los ataques, pero fue declarada culpable. El fiscal Brian Altman dijo: en un acto asombroso de depravación y crueldad, ambos obligaron a los demás a participar en los ataques a Christie. Christie fue asesinado en nombre de la brujería. Es difícil imaginar que en estos tiempos alguien pueda creer que otra persona estaba practicando la brujería. El juez David Paget, quien presidía su último juicio antes de jubilarse, dijo al jurado compuesto por 7 hombres y 5 mujeres que el caso era tan angustiante que los eximía del servicio del jurado para el resto de sus vidas. Calificó los hechos como particularmente graves. Durante el juicio declaró: fue un martirio prolongado que incluyó sufrimiento físico y mental infligido antes de la muerte. La defensa argumentó que Bikubi padecía una enfermedad mental cuando cometió el asesinato y un escaneo de su cerebro mostró lesiones que probablemente contribuyeron a un estado mental anormal. Sin embargo, la fiscalía rechazó esto como una solicitud para reducir el cargo en su contra. Fue declarado culpable del asesinato de Christie Bamu y de los cargos de agresión relacionados con los hermanos de Christie. Durante su defensa, Magali Bamu dijo al jurado que Eric Bikubi le había obligado a participar en el ataque contra sus hermanos. No obstante, el tribunal corroboró que había evidencia suficiente para demostrar que ella avivó el fuego de la violencia que Bikubi había iniciado en el apartamento. Magali fue declarada culpable de 2 cargos de agresión y por el homicidio de su hermano Christie Bamu. Ambos fueron condenados a cadena perpetua con un periodo mínimo de entre 30 y 25 años en prisión antes de ser elegibles para la libertad condicional. Fuera del tribunal, la fiscal principal, Jenny Hopkins, declaró que Eric sabía exactamente lo que estaba haciendo. Según ella, sus acciones no fueron más que ese tormento y sometió a las víctimas a una violencia de una magnitud inimaginable. La familia Bikubi lanzó un comunicado tras la sentencia: nunca olvidaremos, pero para volver a sincronizar nuestras vidas debemos perdonar. No nos consolamos con los veredictos. Nos han robado a un hijo amado, una hija, un yerno. Expresaron que ansiaban que la muerte de Christie pudiera servir para aumentar la conciencia sobre la difícil situación de los niños acusados de brujería o posesión espiritual y promover la necesidad de proteger los derechos de los niños. Scotland Yard ha investigado 83 casos resultantes de creencias ritualistas o religiosas y ha presentado 17 procesos judiciales en los últimos 10 años. El Departamento de Servicios Infantiles de Newham comenzó a trabajar con la Policía Metropolitana en una iniciativa que adoptará un enfoque de vigilancia vecinal para identificar organizaciones religiosas que puedan necesitar capacitación en protección infantil, así como situaciones que requieran una propuesta de protección para los más pequeños. Debbie Arillo, directora ejecutiva de la organización Afruka, que interviene en estos hechos, afirma que su organización está colaborando con Newham en un proyecto piloto de 1 año para ofrecer apoyo intensivo a las familias afectadas por acusaciones de brujería y posesión espiritual. Es que es surrealista todo esto, pero es real. Afruka también trabaja con el gobierno local de Newham para realizar programas de educación comunitaria en la zona. Se espera que el gobierno publique un plan de acción sobre el abuso relacionado con la creencia de la brujería y la posesión de espíritus. Mientras tanto, Afruka está llevando a cabo una campaña para modificar la ley y criminalizar a las personas que etiqueten a los niños como brujas. Creemos que el etiquetado infantil debe ser reconocido por la ley como incitación al daño y los niños deben de ser protegidos por la ley de aquellos que quieran hacerles daño de esta manera. En un caso en particular, un niño de 15 años en Londres fue impedido por sus padres de asistir a la escuela y ser visto por un médico general o un especialista. Era autista y sus padres creían que estaba poseído. La familia fue investigada por la policía y los servicios sociales. Muchos de los grupos sociales con los que se trabaja en la actualidad han ayudado a padres y jóvenes a entender los derechos de los niños, el desarrollo infantil normal y la discapacidad, para que condiciones como el autismo no sean malinterpretadas. Afruka ha escrito a la ministra del Interior sobre algunos pastores extranjeros que son conocidos por etiquetar a los niños como brujas para que no terminen en cruentos crímenes. La organización espera que la ministra del Interior use su poder para evitar que estas personas lleguen al Reino Unido y no dañen a los niños como consecuencia de ello. Sin embargo, la única realidad es que estas creencias pasan de generación en generación entre individuos cuyas vidas
son bastante duras como para necesitar un chivo expiatorio, ya sea real o imaginario. Quizá el demonio que los azota sean sus frustraciones y las llaman brujería o kindoki, solo para no enfrentar los problemas de sus realidades. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Cómo pensáis que se podría haber evitado? Decídmelo en los comentarios. Ya tenemos merchandising del canal, así que pasaos por la página en la descripción para poder ver todos los diseños. Espero que os encanten. Os recuerdo que ya tenéis disponible a la venta mi libro Monstruos Criminales, donde aparecen los casos criminales más bestias de la historia. Y quería agradecer a Killstar por el vestuario de este episodio. Os dejo el link en la descripción y os dejaré los links de las prendas que lleven los vídeos en la descripción por si queréis conseguirlas. Os he dejado también los links de mi equipo de grabación en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Douglas Prieto y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me da mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales, dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. Hasta pronto.